Hoy día es el día de las palomitas de maíz y por supuesto uno siempre ocupa las palomitas para ver algo entretenido, para aprender, para el cine y que nos viene a enseñar, nos viene a entretener y por eso estamos con palomitas para poder escucharlo. Nuestro querido Luis Almendray, muchas gracias. Que hoy día nos va a hablar del hermoso Yumbel a propósito de mañana, que muchas personas llegan a obviamente conectarse con la espiritualidad. Exactamente, Yumbel, una comuna preciosa. Aprovechamos de mandarle un saludo muy grande y un abrazo a la gente de Tomeco por el incendio forestal que afectó también en las últimas horas. Una zona que está propensa también a esta situación, la sequía, cambio climático y además tiene tanta belleza los paisajes de Yumbel. En toda su extensión, Rere, la zona de Río Claro, la proximidad con San Rosendo. También justamente es toda una zona de varias comunas hacia el interior que de verdad diría yo que son de las más bellas aquí en la región. Y por supuesto San Sebastián, una tradición que se arrastra del siglo XVII, desde que se deja esta imagen de San Sebastián en Yumbel, que surge este fervor popular que además por supuesto trae consigo todo un dinamismo económico, turístico. Es muy importante lo que ocurre en Yumbel con San cada Sebastián. 20 de enero llega mucho peregrino, mucho fiel precisamente al santuario de Yumbel a conocer su iglesia, algunos para pagar manda, algunos por primera vez pagando mandas a este santito y otros ya por años, tradición y que se hereda de tradición anterior hasta la fecha. Claro, y de hecho con un impacto internacional también, se sabe de mucha gente que viene de afuera, precisamente a Yumbel, a ver al santo y a establecer ese contacto tan profundo espiritual. Así que es muy interesante lo que ocurre en Yumbel con el tema del fervor popular, la figura del santo también, tan transversal San Sebastián y que al mismo tiempo deja una huella en toda la comuna. Y tan cobrador también, dice. Y tan cobrador también. Es verdad. Oye, revisemos, yo estoy ya con mis palomitas, pero no quiero ser chico. Ahí aprovecha. Mientras nos muestra la primera imagen que nos trae nuestro querido Luis con respecto a este hermoso Yumbel. Yo voy a repartir aquí mientras miramos la foto. Mira, tal como dije, justamente la imagen de San Sebastián está del siglo XVII en Yumbel. No fue hasta el siglo XIX cuando se construye un nuevo templo, después del terremoto de 1835, que fue un terremoto que destruyó Concepción, Talcahuano. El terremoto de la ruina se le conoce, afectó a toda la región y Yumbel, por supuesto, no quedó fuera. Se construye una nueva iglesia, un nuevo edificio, bastante en torno a lo que se construía en aquel entonces, o sea, un templo muy tradicional, 3 naves, estas son fotografías de archivo, esta de la página Chile del 900, esta del archivo del Museo Histórico Nacional. Fíjense cómo es la estructura del edificio, muy imponente. ¿Y por qué se elige Yumbel también para tener esta imagen tan potente también de la Iglesia Católica? Se resguardó la imagen de San Sebastián, se trasladó y se dejó resguardada en esta zona porque era una zona un poco más segura en medio de los ataques que se estaban dando en la Guerra de Arauco. En esos años no era tan turístico ir a Yumbel entonces. No, de hecho Yumbel en esos tiempos, bueno, Yumbel como comuna, como ciudad, se establece el decreto en el siglo XIX, pero en 1585 se funda Yumbel como un fuerte, San Felipe de Austria. Entonces van apareciendo en un lugar. Exactamente. Y como pasó con muchas ciudades que nacieron como un fuerte, que le pasó a Nacimiento, le pasó a Santa Juana, Hualqui también y tantas otras más en la región, Yumbel fue creciendo, fue cambiando. Después Chile pasa a ser independiente, los terremotos, va moldeándose este carácter y por supuesto San Sebastián permanece. ¿Y porque estaba San Sebastián ahí, la Iglesia Católica dijo, hagamos una inversión importante acá? Bueno, en parte sí, justamente, y en parte también a que todas las ciudades en aquel entonces la iglesia era importante, o sea, tener el templo principal siempre frente a la plaza. A la plaza, justamente. Muy europeo. Claro, y la plaza justamente, y el edificio ha cambiado, por supuesto, porque los terremotos del 39, 60, 2010 han hecho modificar muchas cosas, pero lo interesante es que el edificio de la parroquia San Sebastián se mantiene dentro de ciertos parámetros. Aún podemos ver los 3 puertas, por ejemplo. Es como muy griego, el concepto. La arquitectura justamente neoclásica, muy inspirada en los cánones clásicos. La arquitectura grecorromana, esta cosa de tener el triángulo, como podemos ver acá arriba, ¿cierto? Los elementos de relieve y, por supuesto, la tradición católica de los edificios de tener las 3 naves. La nave principal y las 2 naves laterales, con una gran puerta. ¿Naves son espacios? Digamos, claro, para que la gente se haga una idea en la casa, es como el gran espacio en la largo. De ahí vamos a ver después una foto interior donde va a quedar más claro el tema de la nave. Acá tenemos está el interior, mira. La nave principal que está marcada por fíjense cómo está la cubierta, que es curvada, como una gran bóveda. Los pilares gigantes, ¿cierto? Las columnas, y a los lados tenemos un espacio y otro espacio. 1, 2, 3.
que también se repite usualmente en la parte del fondo en el altar, con un gran focalizado en este caso en el santo y a los lados 2 laterales más pequeños. Si bien el edificio ha cambiado muchísimo por los terremotos, de hecho el piso ha cambiado, la pintura por supuesto no es la misma original, hay ciertos elementos que igual nos recuerdan y nos hacen viajar en el tiempo. ¿Las lámparas se mantienen? Las lámparas, por ejemplo, no sé de qué año serán las lámparas, puede que no sean originales, pero sí muestran un lenguaje, tienen un diseño que de algún modo nos remonta a lo que eran los edificios religiosos del siglo XIX. Igual la ventaja de que estén colgando es que el paso del tiempo tampoco hace mucho, porque los movimientos telúricos, digamos, se mueven. Buen punto. Y otra cosa interesantísima que tiene este templo, que siempre a los alumnos les digo que si van a Yumbel pueden pasar acá y viajar en el tiempo, es que tiene un púlpito, que es ese balcón que se ve ahí, que está incrustado en una de las columnas. Eso ahí donde justamente el sacerdote se elevaba, ¿cierto? Y le hablaba a los feligreses. Ese tipo de detalles ha desaparecido. De hecho, muchos templos los sacaron después del Concilio Vaticano II, cuando se modernizó la iglesia. En algunos casos se perdieron porque los edificios se cayeron con los terremotos. Pero en el caso de la región del Biobío no contamos con un templo en particular que todavía tiene ese tipo de detalle. En Santiago, por ejemplo, muchas iglesias lo tienen todavía. La Merced, Santo Domingo. En el norte también. Y en el norte, ¿para qué decir? Por supuesto. ¿Confesionarios esta iglesia sigue teniendo? Sí, ahí al lado justamente se ve. ¿Entró un confesionario más allá de la arquitectura? No. La verdad es que no. Pero Solo sí he entrado a varios justamente, sí, para medir una vez tuve que medir uno, hacer un levantamiento de uno para un trabajo en la universidad, así que sí. Porque muchas personas en esta época también piden confesar. Exactamente, y eso igual ha cambiado. O sea, pasamos del confesionario como la unidad del objeto, ¿cierto? De madera tallada, a básicamente una oficina que se instala ahora en los templos. Claro. Porque todo se ha modernizado. Ahora la idea es tener una conexión más cercana, digamos, con la gente. Claro. Y bueno, y si hablamos de arquitectura tradicional, por supuesto, Yumbel, si bien han pasado muchos años, las calles están pavimentadas, no como antes, que esta es una fotografía de archivo. Parecía un patio de una casa. Parecía el patio de una casa, es muy, muy interesante. Bueno, esta foto del Museo Histórico Nacional, Yumbel, 1930 aproximadamente, calle de tierra. Y este es un paisaje que se daba en muchas comunas del interior. ¿Y cómo eran las casas de aquel entonces? Casi todas de adobe o madera, con estos corredores que guardaban, por supuesto, sombrita en verano, claro, te permitían... Como una pequeña galería, digamos. Una pequeña galería y abierta. Acá el techo también era de teja. De teja. De teja, ¿cierto? Una estructura muy firme de madera donde se instalaban las tejas, que habían diferentes tipos de tejas. Las tejas principales, las que te aseguran la cubierta propiamente tal. Gran parte de esas tejas eran tejas musleras. ¿Qué es eso? Que se hacían con los muslos, justamente se daba la forma. Se le daba la forma. Quedaban con pelos. Las primeras quedaban con pelos. Después todo el pelo se salía. Yo recuerdo también ver fotografías e imágenes como esta, que también las casas eran como todas como blancas también colores porque como pálidos. Claro, por el cal. Se utilizaba el cal. No había pintura así como ahora. No había pintura justamente no como ahora. Que es celeste rosado. Y el estuco también se hacía con adobe, con otro tipo de tierra, por lo tanto había muy, muy frescas en verano las casas. Muy, muy frescas. De hecho, la arquitectura en tierra es súper importante. Yo tengo varios amigos arquitectos que están trabajando el tema de la tierra. Amanda Rivera, por ejemplo, que ha hecho una labor fundamental en devolver la tierra a las ciudades. Oye, en verano era muy fresca y en invierno era muy fría, ¿o no? Dependía de cómo la calefaccionabas. Tener los fogones, los braseros también, cómo se iba calefaccionando. ¿Y eran muy altas? Muy altas, en algunos casos excesivamente altas. Y la gente era muy baja. Me ha tocado ver... Porque hoy día es el revés. Casa muy baja y gente muy alta, entonces uno ingresar hacia. Eso te pasa a ti, yo quiero crecer, pero no puedo. A mí me ha tocado ver casas de adobe súper altas, muy, muy altas. Y también en otros casos, arquitectura de otro tipo que ha permanecido en Yumbel, como lo que estamos viendo acá. Si bien los terremotos han afectado, han remoldeado muchas ciudades, pero fíjense que siguen apareciendo casos. En la calle Ucarro, por ejemplo, con Quintana, creo que es esta casa que se encuentra en la esquina, otra esquina de Cruz, donde hay una vidriería muy famosa, que guarda también esa idea de la casa con los muros de adobe, con la teja. Calle Castellón, que tiene una pendiente, donde aparecen también otras construcciones que van de algún modo dialogando con el terreno, porque Yumbel no es 100% plano. Yumbel tiene muchas zonas que se elevan, zonas de cerro también, y las antiguas casas tuvieron que adecuarse a esa geografía tan particular de la comuna. Sí, es bonito cómo se va manteniendo también la historia y muchas veces se van actualizando bajo ese mismo punto. Exactamente, y bueno, los terremotos nos han
cambiado muchísimo. Si bien uno recorre Yumbel y aún encuentra casas antiguas que son todas muy lindas, si uno ve las modernidades que ocurrieron producto de los terremotos, uno ve cosas como esta, por ejemplo, los servicios públicos de Yumbel. Es una obra que se inserta dentro de esta política del Ministerio de Obras Públicas de hacer servicios públicos, como los de Chillán, los de Cauquenes, ¿cierto? De tener todo en un solo lugar, todas las oficinas, no sé, en algunos casos ministeriales, correo, telégrafo, cosas de ese tipo. En el mismo sector, digamos. O en un mismo sector también, siempre frente a la plaza, usualmente, por supuesto, el corazón de la ciudad. Y en el caso de los servicios públicos de Yumbel es un edificio súper interesante. Por fuera puede parecer quizás como, no sé, un edificio tipo estándar, como que no te dice mucho, quizás 2 niveles, pero en su interior nos encontramos con una escalera preciosa, con detalles de bronce, con un juego espacial también muy interesante. Es un edificio también muy transparente desde el primer nivel, uno puede ver lo que está pasando en el interior. Muy fresquito se ve también. Muy fresquito, mucha luz y al mismo tiempo también ese rol cívico, un edificio que está hecho para la gente, para sus trámites, para todo tipo de cosas y que además es parte de todo un perfil frente a la plaza dedicado a los cívicos. Tenemos los servicios públicos, los bomberos, el teatro, otras dependencias, por supuesto, de municipales. La iglesia por el otro lado y los otros perfiles totalmente comerciales, donde están los restaurantes. Banco no hay por ahí. Hay una oficina de Banco Estado. Pero una oficina, pero claro. no se pensó, digamos, en su momento como un espacio. En su momento no. De hecho, las políticas de Banco del Estado, en su momento, que antes se llamaba Banco del Estado, eran bastante limitadas. Y eso podemos hablar en algún momento. Cuando se funda Banco Estado en los años 50, como consecuencia de la Caja de la Nacional de Ahorros, ahí ya empieza como a soltarse un poco la idea de poner oficinas bancarias mucho más Es buen punto, porque el tema de los bancos es importante. Sí, claro. De hecho, en los años 60 se moderniza y se reestructura Banco del Estado y empiezan a aparecer oficinas realmente notables, como la de Arauco, que es un edificio de influencia japonesa, precioso, que está frente a la Plaza de Arauco, y también nace de una política del Banco del Estado. Ya, Gabriel Burboa, ahí tenemos otro tema con Luis. Oye, esto está al ladito de la Muni, ¿no? Esto está al ladito de la Muni, justamente, el edificio de bomberos, que es un edificio... Los chicos buenos. Exactamente, es un edificio, a mí me encanta el cuartel de Yumbel, de Pero la está primera más nuevo, compañía. tipo. Está remodelado, por supuesto, tiene unos elementos encima que claramente no son originales. Originalmente tenía esta diagonal, que era una cosa bastante geométrica, así, muy moderna, que tiene en su fachada, muy pequeño. Es un edificio que claramente cuando se construye tenía otra época, claro. Otro tipo de carros. Por los carros, siempre los carros son un tema. Y también la arquitectura ha tenido que dar respuesta. Durante los años 50 y 60 se construyen nuevos cuarteles de bomberos, cada vez más modernos y cada vez reconociendo el tema de que los tiempos van cambiando. Claro. Y también van apareciendo nuevas variables, ¿sabes? Porque hoy en día hay muchos temas que se están discutiendo con los bomberos que tienen que ver con, por ejemplo, los espacios de encuentro, para socializar, para relajarse, para poder dormir en paz, tener tranquilidad debido al trabajo. Turno. Exactamente. Los largos extensos que tienen los bomberos, los aprovechamos de saludar en este caso también a todos, especialmente a los de Yumbel. A los de Yumbel, sí, que cuidan su cuartel y que por supuesto también está posicionado frente a la plaza. Un elemento más dentro de este conjunto moderno que tiene. Y la cercanía también con las personas, con los habitantes de Yumbel que tienen ahí. Exactamente. Hablar de arquitectura educacional. Claramente en Yumbel también nos encontramos con esta plaquita que es parte del gran conjunto de edificios construidos por la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Nos encontramos con esta escuela, que en realidad es bastante grande, ocupa una manzana entera, 2 cuadras de la plaza, 1959, José Aracena, arquitecto. Mucha gente en su casa quizás ha visto esa plaquita en algún liceo, internado, escuela, jardín infantil. ¿Con el mismo nombre? Con el mismo nombre, a veces con un compañero, Monkeberg y Aracena, que trabajaban juntos. Pero esta es la famosa Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Una sociedad específica. Era una sociedad. Desde 1936 a 1986. 50 años construyendo edificios educacionales de norte a sur. Una gran experiencia entonces tenían ellos. Absolutamente. En una época donde no sé si había el concepto de licitaciones como es ahora. No, para nada. Era casi directo. Era totalmente directo, sí. De hecho, es todo un tema de... Bueno, era una sociedad constructora público-privada. Era con aporte estatal, pero también con constructoras privadas, pero funcionaban de manera bastante eficiente.
De hecho, si van a Valparaíso van a ver edificios con esa placa. Arica, la misma historia. Punta Arenas, Castro, etc. Y edificios que hasta el día de hoy están en pie. Están en pie. Calidad. Claro, o sea, los que se han destruido han sido, bueno, por terremotos muy fuertes, como pasó, por ejemplo, no sé, en Cauquenes o en otros lugares donde efectivamente los edificios tuvieron daños, pero el de Yumbel está ¿Y acá este establecimiento es solamente básico? Básico medio tengo entendido que es. Algunos lo han ampliado, de hecho. Sí, claro, con pero el fíjense tiempo. otros detallitos. Fíjense cómo es el acceso, por ejemplo. Cómo está configurado con ese quiebre. Ahí había estado el inspector. Posiblemente. Fíjense la ventana de esquina para el pelo, tener control la cotona, de todo. Esta es la camisa adentro. Las uñas también. No se pinta la uña. Las patillas. Y comparemos también ese tipo de arquitectura con otro tipo de edificios, también de carácter público, en este caso, el teatro. Porque los teatros son importantísimos. ¿Se parece a otro que nos trajiste alguna vez? Se parece a varios, de hecho. El Teatro de Yumbel es un caso que se inserta dentro de lo que hizo la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, una entidad que fue fundada en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda para poder, de algún modo, poder paliar con todos los daños generados por el terremoto del 39. ¿El techo de la época? Más bien, no tanto como eso, porque la sociedad, la corporación, aparece en un momento por el terremoto del 39 y tenía un foco de dar vivienda transitoria o definitiva. Estatal. Estatal, por supuesto. Era una iniciativa totalmente del Estado, nació a la par con la Corfo para poder de algún modo fomentar la economía y poder acelerar un poco el proceso de reconstrucción. Ahora, la corporación no solamente se limitó a hacer casas, también desarrolló un modelo de teatro que fue replicado en diversas comunas afectadas por el terremoto. O sea, San Carlos, sí. Parral es distinto. Nos encontramos con Chanco también, el teatro de Chanco, que es muy parecido, el de Santa Juana, el de Bulnes, el de varias comunas, Villalegre también, que fue Renaico. Todas esas comunas contaron con un teatro. Ojo, no eran todos iguales, algunos eran más anchos, otros eran un poquito más altos. Coelemu también. Coelemu, justamente, que de hecho el de Coelemu todavía está, solo que tiene un muro curvo que le agregaron en algún momento. El de Bulnes se mantiene, aunque ahora funciona un baño. El otro día fui y el edificio creo que está bastante modificado, pero el de Yumbel está en perfectas condiciones. Y funcionando, operativo. Y funcionando, operativo y todo. O sea, es una cosa muy bonita. La forma, Luis, me llama la atención, porque esto está como hacia acá. ¿Sí? Exactamente, este es un volumen, este es el cuerpo central original. Bueno, eso también es parte del edificio porque ahí todo accede a las gradas superiores del teatro. Y lo interesante de estos teatros que se construyen en los años 40 y 50, fíjense el año de 1951, la Corporación de Reconstrucción seguía estando presente, es que la gente los utilizaba no solamente para la obra de teatro o la película, licenciaturas, eventos infantiles, lo que sea, se ocupaba el teatro y por supuesto frente a la plaza. Ahora, estos teatros algunos fueron hechos por la corporación y después en los años 50 continuó la Corvi. Como por ejemplo el de Chanco tiene una placa de la Corvi, lo mandó a hacer la Corvi. Al igual que el de Cauquenes, que es mucho más grande, pero está dentro de la misma temática. Y esta Corporación de Reconstrucción también hace poblaciones como esta en Calle Los Carreros. Qué linda casa. Muy linda. Son unidades habitacionales que tienen una cosa bien especial porque tú entras y tienes como este sacadito hacia adentro, como que el muro va un poco hacia adentro formando una mampara, como un acceso bien configurado. Por la lluvia, ¿no? Claro. La lluvia puede ser, claro, pero lo encuentro muy, muy bonita. Y hay placas también que nos recuerdan la herencia de la Corporación de Reconstrucción. ¿El techo está actualizado? Absolutamente. ¿Y esa división, un cortafuegos? Es un cortafuegos. Qué bueno, Qué buena observación, Luis, porque en este momento, años 40, el terremoto pasó, estas casas son unos búnkers. O sea, lo que hace la Corporación de Reconstrucción es hacer unas casas que ojalá, pensaron así como que ojalá durasen para siempre. Y así parece que está haciendo. Ya no hay ese tipo de cortafuegos. No, para nada. Y fíjate que la Corporación de Reconstrucción dejó, bueno, hay varias poblaciones en la zona afectada, lo que actualmente es Ñuble, Maule, Biobío. Hay muchas en Chillán, hay muchas en Parral, en San Carlos. Y aquí en Concepción también tenemos una población heredera de la corporación, la población Baquedano. Y podemos decir que es como una prima hermana de la que se hizo aquí en Yumbel. Oye, aquí puede aparecer solamente una ventana nada más hacia el exterior. Una sola, sí. En algunos casos sí la gente la ha modificado. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Puede que esta también esté modificada, ¿no? Puede que esté modificada hacia atrás, de hecho, porque muchas veces la gente
Los patios eran bastante generosos Sí, y claro. claramente las familias crecen y mucha gente le hace el segundo piso, le hace hacia atrás también, va modificando, Las va van ampliando. modernizando también. Exactamente, exactamente. La corporación fue fundamental en la reconstrucción, por supuesto que sí, y tiene relación con lo que estamos viendo también acá, que es la estación de ferrocarriles. No podemos hablar de Yumbel sin hablar del otro Yumbel, que es el sector estación, el barrio estación, Yumbel estación, como se le conoce a toda esa Que era el esa corazón pieza. finalmente del movimiento de Yumbel. Exactamente, y como pasó muchas veces, la línea férrea cuando se trazaba no daba justamente para que pasara por dentro de la ciudad. Por lo tanto quedaba bastante fuera, bastantes kilómetros alejada de lo que era el casco urbano. En este caso eso pasó con Yumbel. Y ahí, construyendo la estación en la década de 1870, se configura un barrio. Empiezan a aparecer casas, empieza a aparecer una plaza, y empieza a crecer, crecer, crecer en función al dinamismo económico que te da las estaciones de tren. Oye, a propósito, para actualizar la información ferroviaria, ya está funcionando el tren moderno que tenemos, el tren más rápido que hay en Chile, pero va a circular solamente por ahora entre Santiago y Curicó, porque todavía desde Curicó a Chillán están mejorando las líneas férreas producto de lo que pasó con los temporales y eso. Y que por lo menos está prometiendo recorrer Chillán y Santiago en 3 horas y media, por ahí en promedio, 3 horas y media, 4 horas, y es bastante económico, así que por lo menos se está potenciando nuestra línea férrea. Sí. Oye, y a propósito, en tren también se puede llegar acá, ¿no? Absolutamente, de hecho la línea está. Se ha hecho varias veces el tren turístico a Ajá. Yumbel, Sí, justamente. estos fines de semana, ahora en verano, se ha hecho. Han llegado también hasta Laja, han ido a la Para el día del Laguna, patrimonio. han ido también a los columpios, arriba en San Rosendo. A que San queda muy Rosendo, cerquita de acá justamente. también. Pablita es muy viajada. Sí, los columpios, ahí están las Pablita, muy alas, está el viajada. mirador, es muy bonito. Es muy lindo todo este sector. Debería ser el rostro de Cernatur, Paulita Ah, Romero. me encanta viajar. Viaja por todos lados. Y bueno, la arquitectura de Yumbel Estación también nos habla de eso. Casas de madera, casas de adobe, aparecen unidades de 2 pisos, otras que tienen esta típica arquitectura tradicional, es como bien bajita la casa. Eso es muy típico también. Aquí te tendrías que agachar tú. Claro, yo creo. Aquí yo paso súper bien. Y ahí aparece una casa bien ¡Qué especial. linda! Se parece a las que están acá. Aquí en, justamente. Y se parece también a un pasaje en Chillán también. Exactamente. ¿Y por qué todas se parecen una con la otra? A ver, ¿cuál es es la la similitud? misma razón de lo que fue con los teatros, básicamente. Nos encontramos acá con casas que son pabellones que se construyeron después del terremoto del 39 como viviendas de emergencia. Son pabellones algunos más angostos, otros más anchos, iban combinando. Calle Angamos, cerca de la plaza de Yumbel Estación. Es muy interesante esa población porque es una de las mejor conservadas de lo que fue el proceso de La de reconstrucción. Chillán está también, hay dos La de hay dos Chillán. pabellones Es un por lo pasaje, menos, de hecho. sí, hay 2 pabellones por lo menos que se mantienen igual, por el frente hay otros ahí cerca de la Plaza La Merced también, y son muy parecidos. Las de acá también, ¿no? Recuerdo la calle que está acá. En Orompeyo. Orompeyo para atrás, Orompeyo, claro. entre Ejército y Juan de Dios Rivera. También es bastante bonito, También, bien sí. mantenidas también. Exacto, y ojo, que eran viviendas que no iban a durar para siempre, en algunos casos iban a ser vivienda provisoria, pero tan bien hechas que, Y con buenos materiales y también con para buenos la época. materiales, y nuevamente la iniciativa de Pedro Aguirre Cerda, la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. ¿Y esta foto la mandó Paulita Romero cuando era chica? ¿No? No es soy ella? yo. ¿No es ella? Esta es una fotografía de 1940 de la colección de la Biblioteca Nacional. Y quiero mandar un saludo muy grande a Soledad Barca, directora de la biblioteca, porque sacó un libro hace unos años sobre fotografía minutera. Ya. La fotografía minutera, que es la típica fotografía en la plaza, ¿cierto? Con el Sí, caballito. Con el caballito, ¿cierto? caballito, Claro. sí. Y Yumbel tiene una historia larguísima relacionada con eso. Yo sé que mucha gente en sus casas puede que tenga alguna foto donde hayan posado con los caballitos o con estos fondos Sí, del pintados santo. a mano, por supuesto, un trabajo muy artesanal. San Sebastián. Con San Sebastián, que en algunos casos se tomaron ciertas licencias, como lo que vemos acá, que no es la iglesia propiamente tal, pero y le Y se dieron puede el apreciar toque el especial. cerro también, digamos. Y el algo. cerro y la arquitectura y todo. Esto es una cosa muy ya dentro de lo que es la tradición. Esta cosa de ya una plaza, no solamente el espacio público en particular, sino como es plataforma para poder desarrollar este tipo de actos, este tipo de representaciones. Querido Luis, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Sabemos que usted también, al igual que Paulita Romero, es un hombre muy viajado, así que le agradecemos por darse este tiempo de venir y por supuesto también tiene actividades que anunciar. Sí, ahora en un rato más, a las 11 de la mañana, Ah, vamos te a estar queda en poquito. Penco,
vamos a estar lanzando un catálogo sobre arquitectura en torno a la Plaza de Penco. Entregando, digamos. Sí, es divertido ese concepto, lanzar, siempre bromeo con mis amigos, así lanzar los libros a la chuña. No, pero vamos a entregar, van a ser gratuitos. Es un catálogo que se hizo sobre la Plaza de Penco y su arquitectura. Y además quiero invitar a toda la gente hasta mayo a la Casa del Arte de la Universidad de Concepción, que hay un montaje enorme de la historia del arte en Chile y además hay una sección dedicada a la arquitectura. Así que también pueden ir a visitarla, la inauguramos el miércoles. Así que hasta mayo tienen para visitar la Casa del Arte. Muy bien. Buen panorama entonces para hoy y para más adelante. No, y a toda la gente de Yumbel también, insisto, hay mucho que hablar. Tomeco, Río Claro, Rere, una belleza. San Rosendo, como San Rosendo, Laja, tantas cosas hermosas. Precaución nada más a quienes vayan a Yumbel precisamente por las altas temperaturas y también por el tránsito.